Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame Jiménez y estás escuchando Página Cero. Estamos en esta producción especial enmarcada en el Festín, esta actividad que se está realizando del 29 de agosto al 1 de septiembre, o que se realizó más bien, en el Estadio Nacional. En estos espacios, en el Festín o en la Feria del Libro, siempre intentamos buscar entrevistas con autores y autoras de libros que no hemos leído, pero que nos ha aparecido en algún lugar, que la trama o lo que leímos de él nos llamó la atención. Y justamente en este momento estamos con la cantante, directora artística y escritora costarricense Erika Phillips, que publicó su primer libro llamado Scriptorium Furtivo. Muchísimas gracias, Erika, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Este programa siempre creemos que el leer y el escribir van como de la mano, entonces la primera pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros autores en estos especiales, digamos, es sobre su relación con los libros. ¿Cómo fue ese primer amor con las historias? Bueno, de hecho el primer libro que yo leí, que yo me acuerdo que tengo memoria, que lo leí completo, fue en 7º año de colegio y fue Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera. Uh-huh. Este libro a mí me encantó tanto que yo me lo leí un montón de veces. Teníamos que leerlo por obligación, ¿verdad? Porque era parte del currículo. Pero a mí me fascinó la forma de escribir. Sin embargo, yo no escribo con ese estilo, pero escribo con esa parte del drama y del suspenso que escribía ese autor costarricense. Me gustó muchísimo. Conforme pasó el tiempo, me fui enamorando de otros autores más clásicos y conocidos, incluso de cuentos como los hermanos Grimm, ¿verdad? También Shakespeare, Jane Austen, Umberto Eco. Entonces son como autores que a mí me encantan. Edgar Allan Poe me fascina. Me gusta mucho el estilo de él. Entonces son escritores que yo tomo también como inspiración. Me parece que usted es una mujer que tiene mucha afinidad artística, me explico, porque no solamente tiene esta vinculación con el que me gusta leer, ¿verdad? Sino también que es cantante y tiene un vínculo con la música y también ahora con las letras, el producir las historias. Todo eso, digamos, esa vinculación con esas diferentes formas de expresiones artísticas, ¿aparecieron todas juntas de la mano o cómo fue como ese descubrir esas destrezas en todas estas áreas? Bueno, de hecho la primera destreza artística que surgió en mí fue cantar y luego escribir, pero casi que una detrás de la otra, porque fue en la escuela. En la escuela, de hecho, yo hacía revistas a mano, periódicos, de repente escribía poemas, cuentos, y todo era como para mí o para mis compañeros de escuela. Y ahí mismo, como en segundo o tercer grado de escuela, ya empecé a cantar también, como cantan los niños, pero de repente me ponían a cantar en asambleas. Entonces ya como que fui desarrollando ese amor por la música todavía más. Y sí, yo creo que van juntas las dos artes. Y una pregunta, porque me dice que lo hizo desde muy chiquita. Esa gana de escribir, ¿verdad?, de contar esas historias, ¿fue de una manera muy natural desde la inocencia del niño o fue porque dijo, no, nació como de un trabajo que me pusieron a hacer ¿Cómo fue eso de pasar a escribir, verdad, esas historias? En realidad fue muy natural. O sea, es algo que ya yo traigo, me imagino que del vientre materno, porque es algo que me encanta hacer desde niña. Yo soy muy soñadora, muy, muy artística desde niña. Entonces, es algo que me llamó la atención porque yo quería hacerlo. Nadie tuvo que obligarme a escribir algo, no. Eso a mí me salía, cada rato escribía. De hecho, por ahí por la casa tengo todavía algunos cuentos de escuela que yo escribí. Y la verdad es que sí, lo he disfrutado mucho desde niña. Y toda mi vida yo quise publicar. Desde niña yo decía, yo quiero algún día. De hecho, mi sueño era ser periodista.
No pude estudiar periodismo, pero tengo toda la vocación de periodista, tanto así que yo he escrito artículos para periódicos, he escrito publireportajes, entrevistas, de todo, porque a mí me encanta el arte de la comunicación, me gusta mucho también. Entonces, es totalmente natural. Si no me equivoco, usted se formó en el área artística, ¿cierto? Como cantante lírica y demás. Es parte de su currículum, digamos. Sí. Bueno, yo entré al Coro Sinfónico Nacional en 1996, hice la audición y hasta hace poco estuve ahí, hice una pausa hace como 2 años, ahorita no estoy cantando con el coro, pero he tenido desde ese año, imagínense, claro, cantando, ahí aprendí muchas cosas. Yo nunca he recibido clases de canto. Pero el talento que yo traigo es parte natural y parte la técnica que yo aprendí como parte del Coro Sinfónico Nacional por los diferentes maestros que han estado ahí, pues en los conciertos, en las óperas. Yo he formado parte de muchas óperas como el elenco, parte del coro, y también he cantado de solista con la Orquesta Sinfónica Nacional y también con un coro que yo tengo particular por aparte. Entonces, en realidad es algo que traigo también en las venas. Es muy impresionante. Bueno, a mí me impresiona muchísimo esas habilidades que tienen. Por ejemplo, mi novio, y ya todo el mundo lo va a tener harta porque siempre lo saco a colación, pero él es guitarrista, digamos, y pintor, y todas esas habilidades es autodidacta. Ajá. Y yo digo, a mí me tiene, o sea, ni con una clase de 3 horas me van a hacer de hecho, cantar bonito. Mi hermano es así. Mi hermano es un artista innato, autodidacta. Él es artista, literalmente, él canta, él puede agarrar cualquier instrumento musical y lo toca. ¡Qué fuerte! Y él pinta y dibuja impresionantemente. De hecho, él da clases de dibujo, ha dado clases de canto, pero por lo que él sabe solo. ¡Qué fuerte! Entonces, sí, eso, como le digo, viene de familia, porque mi hermano canta, mi hermano es artista también. De parte de mi familia materna también, mi abuelito materno, a él le encantaba escribir. Y entonces la imaginación por ahí, yo siento que todo eso lo absorbí. Y justamente en esta primera publicación, el Scriptorium Furtivo, hay una mezcla entre letras, música y demás. Pero ¿qué les parece si hacemos una pausa chiquita y ya regresamos para conocer un poquito más sobre esta publicación y de la autora que nos acompaña? Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la Página Cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero y en estos programas que estamos haciendo en el marco del Festín. Estamos con Erika Phillips y estamos hablando justamente de esa relación que tiene con las artes, con diferentes expresiones artísticas, que me parece impresionante. Y de su paso a la escritura, que casi que fue inmediata. Y justamente leyendo un poquito sobre la estructura del libro y demás, nos damos cuenta que este libro, Scriptorium Furtivo, es su primer libro, ¿verdad? Está publicado junto con la editorial o bajo el sello editorial Círculo y Punto Ediciones, y está compuesto por 2 partes, ¿cierto? Sí, este es un libro que originalmente el título de todo el libro iba a ser Relatos Índigo de Britton, que es la primera parte del libro. Pero luego fui escribiendo otras historias y agregué más y más y más y más, y yo dije, este tipo de historias tiene como una temática específica y estas otras otra. Entonces yo dije, no, voy a dividirlo en 2 partes y le pongo un título a todo el libro.
De hecho, la primera parte tiene incluso fantasía, es una mezcla entre romance, drama, fantasía, suspenso, historia, de todo un poco, mientras que la segunda parte está más enfocada en la parte de suspenso, drama, y tiene una temática un poco más oscura y realista, porque hay varias historias ahí que la gente se puede identificar con el día a día. ¿Y cómo fue el proceso para justamente como recopilar estos libros y agruparlos en estas secciones? Ya nos dijo que fue que poquito a poco la segunda parte le fue como agregando, ¿verdad? Porque siempre todos los artistas me dicen, por ejemplo, es que hay que llegar a un punto donde hay que decir basta, porque si no... Sigo, exacto. ¿Cómo fue su proceso? No termino. Exacto. ¿Cómo fue ese proceso de selección? Bueno, de hecho, el último cuento de la primera parte termina con una palabra que está en el título de la primera parte, índigo. Entonces, el último cuento de la primera parte tiene la palabra índigo. Entonces yo dije, aquí termino esta parte porque tiene que ver con el título. Y entonces, iniciando la segunda parte, yo dije, tengo que hacer lo mismo con la segunda, ¿verdad? Pero en realidad, Evocación Sombría, que es el título de la segunda parte, no tiene nada que ver con ninguno de los cuentos como tal, sino que más bien es la esencia de lo que el lector puede percibir en la segunda parte. Como le digo, hay historias de todo tipo, algunas son totalmente ficción, pero hay otras que tienen parte de mí, parte de mi vida, que cuentan parte de mi vida y están metiditas ahí más o menos ciertas cosas. Y de hecho, el título del libro, El Scriptorium Furtivo, tiene que ver con la última historia de la segunda parte, y que es básicamente la última historia del libro, que se llama Ignotus. Ignotus es una palabra en latín que es anónimo. Entonces, básicamente, no quiero hacer mucho spoiler, ¿verdad? Pero básicamente el personaje es una mujer, se llama Elizabeth, y ella escribe una crónica escondida, básicamente, en su habitación por varios meses, y de eso se trata esa historia. Y la palabra scriptorium como tal era el espacio que usaban los monjes escribas para escribir los manuscritos. La gente cree que scriptorium es literalmente un escritorio de madera, pero no, es básicamente el espacio, es el lugar, puede ser la estancia, exactamente, puede ser una habitación, puede ser una sala, un salón, lo que sea. Entonces, el scriptorium de Elizabeth era un escritorio de madera, sí, pero además era en su habitación, en su estancia, ese era el lugar donde ella estaba y donde ella estaba escribiendo. Furtivo, ¿por qué? Porque furtivo quiere decir a escondidas o, ¿verdad? Como que sigilosamente. Y ella lo estaba haciendo como parte de una investigación. Entonces también tenía que ser a escondidas y sigilosamente. Y de hecho, eso también tiene que ver mucho con la forma en que yo escribí el libro. Porque estos cuentos yo los escribí para mí. O sea, al principio yo nunca me imaginé publicarlos ni nada, los escribía en mi cuarto, sola para mí. Yo dije, sí, para leerlos yo, o tal vez algún día compartirlo con alguien, pero... ¿Qué fue lo que hizo entonces cambiarle de opinión y decir, lo voy a publicar? Bueno, yo participé en un concurso literario de la Universidad de Costa Rica con este libro, pero no estaba ni completo. O sea, todavía faltaban un montón de historias que no agregué en ese momento cuando lo puse a concursar. Y yo dije, bueno, si me tomé el esfuerzo de hacer este compendio de historias para presentarlo para un concurso literario, digo yo, ¿por qué no hacerlo ya de una vez como un libro y buscar el patrocinio, buscar la ayuda, alguien que de verdad me dé la mano para poder lograr este sueño? Y realmente que apareció esta editorial que es excelente, son muy profesionales y me tendieron la mano y entonces aproveché. Bueno, y ustedes que nos están escuchando se van a preguntar probablemente, bueno, pero empezaron hablando de música y ahora están por letras, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Y es que, además de que son expresiones artísticas todas, algo que nos llamó muchísimo la atención es que viene junto con el libro una serie de canciones que acompañan la lectura. Entonces queríamos preguntarle cómo fue ese proceso también de ligar los relatos con la música, ¿verdad? Porque es toda una experiencia para el lector o la lectora. De hecho que sí, eso lo hice precisamente porque yo, como escritora, cuando yo escribo, escucho música al mismo tiempo. Casi siempre. O sea, yo digo, ok, voy a escribir un tema
de suspenso, que tiene como elementos esto y esto. Yo, ¿qué tipo de música le va a esto? Y de una vez busco o una obra clásica, una obra musical, una pieza de jazz, incluso puede ser cualquier cosa que yo digo, me inspiro, pero yo lo pienso más allá, yo pienso en la película. Entonces yo pienso, hago la historia primero en mi cabeza, le pongo la música y la hago película, y yo digo, aquí esta es la canción, esta es la música, y de una vez empiezo a escribir y me voy imaginando absolutamente todo conforme voy escribiendo, y entonces yo digo, qué bonito como lector, de verdad, ir leyendo algo y escuchar la música como si uno estuviera en la película viéndola, y que la música en una película es vital. Fundamental para el ambiente. O sea, es vital. Para mí, eso es una de las partes más importantes de una película. Y yo soy muy cinematográfica, a mí me encanta el cine. Entonces, así fue como yo decidí incluir un glosario musical para que el lector también, además de aprender, porque mucha gente tal vez no conoce las obras que yo puse ahí, las escucha mientras lee. Entonces, de hecho, una compañera mía, una amiga mía me dijo un día de estos, ya leí todo su libro, pero ahora lo voy a volver a leer, pero escuchando la música, me dice. Porque yo quiero ver qué se siente ya con un background musical, ¿verdad? Claro. Y entonces, de verdad que eso le ha llamado mucho la atención a la gente que ha adquirido el libro. Y la función de la música es como para que la gente se ambiente. Porque voy a ser sincera con algo que me pasó a mí. Creo que fue el año pasado o el antepasado que empecé a leer un libro de Haruki Murakami que se llama Música, Solo Música. Y es una recopilación de estas conversaciones que él tenía con creo que era un director de orquesta. Y había también música que acompañaba. Pero ellos hacían un análisis de la música y yo la ponía y yo no entendía lo que ellos estaban analizando y viera qué tonta me sentí. De hecho, tuve que dejar un poquito la lectura porque no me ayudó. O sea, era muy técnico, seguro. Sí, exacto. Sí, era como muy técnico y ellos con un conocimiento impresionante. Eso no quita que el libro sea muy bueno, ¿verdad? Pero en este caso es más como para ambientar. En realidad, yo incluí la música y el glosario para que la gente se inspire y para que la gente le agarre el gusto a la música por decisión propia. ¿Por qué? Porque cuando a uno le imponen algo, uno lo hace a veces, ni modo, obligatoriamente o porque tengo que hacerlo, pero si la gente por gusto propio va a buscar la música y empieza a escuchar y dice, ay, qué bonito, la verdad es que yo no había escuchado esto o nunca había escuchado música clásica, a lo mejor, y ahí hay muchas obras clásicas. Entonces yo digo, eso para mí es ganancia, de que la gente no solo lea, sino que adquiera un poco más de conocimiento, claro, de cultura general, que la música mundial como esta también tiene sus ventajas que incluso a algunas personas les sirve para concentrarse, para dormir, para estudiar. Y desde el principio que usted empezó a trabajar así, dijo, quiero esto con música, ¿o fue cuando ya lo vio todo completito listo? Yo las historias las escribí siempre mencionando una pieza musical. No todas tienen, pero la mayoría sí. Ya fue como casi al final de que ya puse todo el libro junto que yo dije, voy a poner el índice musical, ¿por qué no? Para que la gente no esté tan perdida y que de repente busquen porque quieren de la música. Claro, y por sientan eso, que un compositor o algo les movió algo que se y de hecho hay muchas de las obras que yo incluyo ahí son de mis favoritas. De Erik Satie, por ejemplo, que es un compositor francés. Puse ahí, lo mencioné en algunas cuantas. Y entonces, sí, en realidad es algo como para que el lector busque por gusto propio. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que estamos con Erika Phillips y estamos hablando de El Scriptorium Furtivo. Vamos a hacer una pausa chiquita y ya regresamos con más. ¿Vos también tenés recomendaciones de lectura? Ahora podés compartirlas en Página Cero. Visita nuestro sitio web pg0.com. Debajo de la pestaña de contacto tenés un formulario donde podés compartir tus recomendaciones literarias que saldrán publicadas a tu nombre. Nada más seguir las indicaciones, aceptar los términos de publicación y listo. En Página Cero esperamos tu reseña. Muchísimas gracias por seguir con nosotros acá en Página Cero y justo estamos con la autora costarricense y cantante Erika Phillips. ¿Cómo la música fue herramienta para escribir? Porque ya me contó más o menos qué es lo que usted buscaba como escritora para generar este ambiente y para como guiar al lector un poquito en ese proceso de imaginarse. Pero para usted en el momento de sentarse, ¿cómo fue que esa música
¿Le desbloqueó alguna cosa? ¿Le facilitó otra? ¿Cómo fue ese proceso de creación con este otro acompañamiento artístico? Sí, gracias. De hecho que, como le digo, cada vez que yo escribo algo, casi siempre trato de acompañarlo con música. Uh-huh. Los instrumentos musicales, el estilo de la pieza musical tiene que ver con el sentimiento o la emoción que estoy tratando de transmitir. Uh-huh. Porque lógicamente si estoy escribiendo algo de suspenso, algo dramático, entonces yo trato de buscar una música que se acople. Claro. Entonces, ya yo tengo en la cabeza, digamos, la historia, por lo menos la parte principal de lo que yo quiero hacer. Entonces yo digo, voy a escoger 2 o 3 piezas musicales de esto, y en YouTube, en Spotify, donde sea, pero ahí busco y entonces pongo los audífonos y empiezo a escribir escuchando. Devuelvo la pieza todas las veces que sea necesaria mientras termino de escribir, pero en realidad sí es algo como que yo uno. Sí es una herramienta, por supuesto que es una herramienta, porque, como le digo, yo estoy imaginándome la música con la película, con el libro, con todo junto. Entonces, de hecho que la mayoría de las películas favoritas mías tienen una banda sonora impresionante de unos compositores increíbles. Entonces yo digo, esta película sin la música no es nada. Entonces, así mismo escribo yo. Qué interesante, wow, me parece increíble, digamos, porque es que tienen otra sensibilidad que yo carezco. Entonces me parece súper interesante cómo lo plasman. Y cuéntenos, ¿tiene algún proyecto nuevo? ¿Está pensando en alguna publicación? Ahorita está como concentrada más en hacerle publicidad, porque también, ¿verdad? Tienen que trabajar para que la gente se dé cuenta de esta publicación. Sí, de hecho que yo no he hecho la presentación oficial de este libro, estoy en ese planeamiento todavía. Y ahorita sí estoy escribiendo un segundo libro, que también son historias cortas, son cuentos cortos, pero basados en la era victoriana, que es mi época favorita. De hecho que si yo pudiera devolverme al tiempo, claro, me llevaría ciertas cosas de aseo personal que no habían en ese momento tan... Pero la época victoriana a mí me fascina, me encanta, y estoy escribiendo un libro específicamente basado en esa época, sea en países como Estados Unidos o Inglaterra específicamente, porque de ahí parte la inspiración para mí hacerlo. Todo lo que es Sherlock Holmes, todo eso a mí me encanta. Entonces, no todos van a ser de investigación, pero de hecho que requieren investigación de mi parte, porque yo quiero basar cada historia en un evento que sí sucedió en esa época. Por ejemplo, de Jack the Ripper. Entonces, ahí escribí una historia, ya la primera historia tiene que ver con él, y lo mismo con otros eventos. Entonces es un trabajo investigativo muy fuerte el que yo estoy haciendo ahorita, de leer y leer y leer. Claro, me puedo imaginar, por supuesto. Y bueno, las personas, si quisieran saber más de usted como escritora, de encontrar el libro, ya sabemos que está en el Círculo y Punto Editoriales, pero ¿en dónde pueden contactarla en caso de que, por ejemplo, quieran participar de la presentación del libro que están planeando, etcétera? Sí, bueno, yo abrí una página de Facebook del Scriptorium Furtivo y está pública totalmente y se llama así, literalmente como el libro, el Scriptorium Furtivo, ahí la encuentran. Ahí hay forma también de contactar por mensaje, Messenger, etcétera. También tengo un número de teléfono específicamente de WhatsApp en donde pueden contactarme si estuvieran interesados en adquirir el libro, conocer más información, etcétera. En Instagram también. Entonces... que sí puede dar el número. Sí, el número. Sí, vieras que aunque usted no me lo crea, no me lo sé de memoria. A veces pasa, no se me preocupe. Pero ya se lo voy a dar. Ponemos música de ascensor mientras que lo buscamos, no se me preocupe. Una compañera que yo tuve una vez se burlaba de mí porque yo siempre escucho música instrumental para trabajar. Ajá. Pero es música instrumental, o sea, bonita. Ajá. Pero siempre mi compañera me decía... Eso es música de ascensor, dice. ¿En serio? Y yo, no es música de ascensor, no es música de ascensor. Ojalá lo pusieran en los ascensores, dice. Sí, pero, bueno, en Instagram estoy pero con mi nombre. Ok, podemos decir los... También, otra cosa es que me pueden contactar a través de la editorial. Claro. Porque en la editorial, digamos, el contacto mío ahí es cualquiera de los escritores, Soren Vargas o
Steven Cubillo. Yo estoy en contacto con ellos totalmente. Entonces perfecto. ahí también por medio de ellos. Mientras busco el número, ahí hablemos de otra cosa. Claro que sí. Y siempre, ahorita les decimos el número para que lo tengan ahí, pero con esta pregunta que le voy a hacer cerramos siempre todas las entrevistas que hacemos en el festín y en el AFIL. Estos espacios nos parecen maravillosos para que todo el mundo amplíe su lista de lecturas pendientes. Entonces, siempre les queremos preguntar qué libro nos recomendarían, cuál es la última lectura que hicieron que les encantó, cuál nos recomendaría usted. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Ay, ya lo encontré el número, espérenme. Aquí lo tengo, vean. Ok, ¿cuál es el número? 8962 8962 4426. 4426. Ahí está. Magnífico. Entonces, Ya pueden escribirle para que ahí tengan información o puedan adquirir el libro. es Claro correcto. Que sí. Bueno, viera que lo último que yo había leído era de Carlos Ruiz Zafón y me encantó. El estilo de él es maravilloso, es mi estilo porque es como ver la película. O sea, él es súper descriptivo, entonces uno va leyendo y va imaginando y viendo todo. Entonces recomiendo que lean las obras de Carlos Ruiz Zafón. Magnífico. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Muchísimas gracias de verdad, Erika, por acompañarnos y Gracias por a contarnos ustedes. un poquito sobre ese proceso creativo y esta publicación. Les recordamos que nosotros estamos aquí gracias al apoyo de la Cámara Costarricense del Libro. Les agradecemos muchísimo todo el espacio y todas las facilidades que nos dieron para poder grabar. Y además les recuerdo que nos pueden encontrar en Instagram como PG0CR, estamos en Facebook, en YouTube y en Patreon como PG0. Esperamos que están disfrutando muchísimo su lectura. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Chao, gracias. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas, Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!